Hola chicos, estudiantes de grado octavo. En el día de hoy vamos a ver la fase 3 de la prueba Instruimos. Entonces entramos aquí en Estudiantes, damos aquí el número del usuario y la contraseña, que es el mismo número, e ingresamos. Damos aquí a contenidos virtuales. La fase 1 y fase 2 ya la vimos, vamos con la fase 3. Empezamos con el ensayo, luego la poesía colombiana, romanticismo, crónica, la crónica del periodística y la producción de textos discontinuos, mensajes publicitarios. Antes de comenzar, les puedo informar que al final de este video voy a dar un cuestionario, unas actividades que van a investigar sobre los temas vistos y realizamos la evaluación. Entonces empezamos con el ensayo. El ensayo saca a la ciencia de su excesivo formalismo y pone la lógica al alcance del arte. Su esencia está en la capacidad para juzgar, es el espejo del propio pensamiento. Es un texto que expone, analiza y o comenta una interpretación personal sobre determinado tema, al escribirse en el término de una producción intelectual de carácter subjetiva por cuanto se marca con el acento personal del ensayista o autor. Para Fernández, citado en Carrera, Vázquez y Díaz, 2006, es una composición generalmente breve, que expone sin rigor sistemático, pero con una hondura, madurez y emotividad, una interpretación personal sobre el modalismo libremente seleccionadas de temas científicos, filosóficos y artísticos. Página 120. Y a criterio de Álvarez, 2007, consiste en tratar un tema cualquiera desde la óptica personal. Entonces quiere decir que el ensayo es un escrito, un texto argumentativo en el cual da sus propias opiniones con referencia a un tema específico. La extensión y el estilo del ensayo. En cuanto a la extensión del ensayo, se recomienda ser breve, que no falte ni sobre nada. Puede escribirse en doble espacio, en 3 o 4 páginas, tamaño carta, y de unos 2 o 3 párrafos de 5 a 7 líneas cada uno, evitándose hacerlos excesivamente largos, jamás un solo por página y asegurándonos de no ser repetitivos, dado que constituye un conjunto de oraciones relacionadas por el contenido que conforman una idea completa, separados entre sí por puntos apartes. Clasificación de los ensayos. Existen otras clasificaciones de ensayo, no obstante, se presenta la que se considera los de tipo literario, críticos, científicos y argumentativos. El literario se puede definir aparte de las ideas en juego, que abarcan diversas disciplinas como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, los cuales crean un misceláneo dinámico y libre. El crítico se ubica en el análisis de una idea, obra o actividad humana. El científico implica hacer uso de la capacidad imaginativa y sus propósitos esenciales se centran
en explorar más a fondo la realidad, a lograr una exposición formal y organizada de un tema, combinando el arte de la originalidad, intensidad y belleza expresiva. Y el argumentativo tiene como objetivo defender una tesis, postura y lograr que el lector se adhiera a ella. Exige un gran rigor de pensamiento lógico y organización de sus partes, léxico preciso, alusiones directas y preguntas que creen expectativas. Con actividad vamos a ver esta clasificación de ensayos. Características del ensayo. Estructura libre. A excepción del ensayo argumentativo, los demás no requieren de mucho rigor sistemático. Entonces, cada uno tiene su forma de realizarla, de forma sintética y de extensión relativamente breve. O sea que no sea tan extenso ni tan corto. Variedad temática, que puede ser de diferentes temas. Estilo personal, cuidadoso y elegante. Cada uno realiza su ensayo de la forma que lo quiera hacer. Tono variado, que corresponde a la manera particular con que el autor ve e interpreta el mundo. Entonces aquí tiene un procedimiento para realizar un ensayo. El ensayo es un producto de un proceso compuesto de los tres pasos siguientes. Lectura. Consiste en leer con detenimiento el tópico bajo el tipo de lectura de estudio. Subrayado. Radica en localizar ideas principales a resaltar con una señalización a libre criterio. Análisis. Consiste en la clasificación de la información para ordenarla y comprenderla. Entonces, en los procedimientos para realizar un ensayo. Entonces, leer, subrayar las ideas importantes y organizar las ideas. Vamos, sabiendo esto, vamos con la evaluación. Aquí nos dan tres preguntas. Vamos con la primera. Nos dan un texto. Es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena capital fue siempre utilizada con base en dos argumentos, como forma de castigo para el criminal y al mismo tiempo como una manera de prevención de otros delitos. Se podría afirmar que verdaderamente dicho castigo se justifica y que realmente disminuye el delito. Una de las razones por las que se debe repensar la utilidad de esta medida es el acceso al sistema legal. Se afirma que aquellos con menos capacidad económica tendrían menos posibilidad de tener una buena defensa en el juicio y por tanto una alta probabilidad de ser sancionados con esta pena capital. Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena muerte, comparadas con su posible impacto en la disminución de la delincuencia, tampoco han mostrado resultados convincentes que pueden probar con certeza que esta sanción frena la cantidad de delitos. El término cantidad, aquí está, puede reemplazarse por, entonces vamos a mirar, resultados convincentes que pueden probar con certeza que esta sanción frena el porcentaje de delitos, puede ser, frena la asamblea de delitos, no concuerda, suelda la misión de los delitos tampoco, la asociación de delitos, están hablando más bien de cantidad, entonces más bien es porcentaje, entonces la respuesta es la A. Tenemos entonces la respuesta A y lo que dimos fue la A. Nos dan el mismo texto sobre la pena de muerte. La posición del autor respecto a la eficacia de la aplicación de la pena de muerte es, aquí nos dice una parte, las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte comparadas con su posible impacto en la disminución de la delincuencia
tampoco han mostrado resultados convincentes que puedan probar con certeza que esta sanción frena la cantidad de delitos. O sea que está dudando de esa técnica. Entonces dice, aceptación porque piensa que ella es una buena solución. No. Tristeza porque siente piedad por las familias de los condenados. Tampoco habla de eso. Resignación porque cree que es la voluntad de un poder superior. Tampoco. Duda porque cuestiona la efectividad en su implementación. Lo que estaba diciendo en esta parte. Entonces la respuesta correcta es la D. Vamos con la tercera pregunta del ensayo. Nos dan el mismo ensayo, el mismo texto. Teniendo en cuenta la estructura del ensayo, podemos decir que este es un texto narrativo porque quien lo elabora cuenta una historia inverosímil. Inverosímil no es, porque no está narrando. Argumentativo. Argumentativo es acomodar la opinión. Entonces puede ser esta pregunta. Argumentativo porque el autor da su opinión sobre un tema específico. Entonces sí, está dando la opinión sobre el tema de la pena de muerte. Entonces la respuesta es la B. Expositivo no, porque no está dando una exposición, y ni lírico, porque esto es más bien como un poema. Entonces, la respuesta correcta es la B. Respuesta correcta B, respuesta que dimos B. Vamos con la poesía colombiana, el romanticismo. Entonces aquí nos dan el origen de la poesía, no nos vamos a extender, que fue, bueno, la poesía tiene su origen en Grecia y Roma, aunque todos los pueblos primitivos en algún momento de su desarrollo presentaron expresiones poéticas. Se han conservado muchas de las formas griegas como la elegía y la oda. En la Edad Media prima la canción, una unión de música y texto, que trata el tema religioso como los villancicos. En el Renacimiento, el soneto es una de las formas poéticas privilegiadas con temas como la naturaleza y la vida. En el siglo XVIII la poesía se basa en las formas poéticas grecolatinas, cuyo tema se refiere a la libertad. Bueno, aquí nos dan unas etapas de la poesía. Bueno, seguimos con la poesía colombiana, se ha dividido en 4 épocas o periodos. Poesía indígena comprende los textos escritos por autores y nativos, o sea, los primeros nativos que estaban en ese territorio, en el territorio colombiano. Poesía de la conquista y la colonia, abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, desde el descubrimiento de América hasta el siglo XVIII, que fue la independencia. Poesía del siglo XIX abarca los estilos neoclásicos, románticos y modernistas. La poesía siglo XX y contemporánea abarca los estilos vanguardistas y los que hoy se emplean Entonces aquí tenemos poesía indígena. Entonces, definido se comprende por poesía indígena aquella que creada por pueblos aborígenes ubicados en el territorio colombiano. Tiene unas características. Los temas de la poesía indígena tienen mucho que ver con el mito y por consiguiente con la naturaleza, con los ríos, con las plantas y animales, con la maternidad y el alimento. Los autores de la creación poéticas indígenas pertenecen a la comunidad y no a un individuo. Entonces tenemos aquí un mito. Tortuga grande, tortuga pequeña, de color negro, de color rojo. Tortuga grande de río, tu dentadura, tu concha, bajo tu fortificación me defiendo. Cultura de sana.
Ya viene la poesía de la conquista y la colonia. Se entiende por poesía de la conquista la creada en la lengua castellana por autores españoles o colombianos, cuyo tema central son los derroteros de la conquista. La poesía de la colonia se produjo desde el fin de la conquista hasta la independencia. Sobresalió la poesía mística porque en ese momento las preocupaciones religiosas desplazaron los temas de la conquista del territorio. Tiene unas características. En el ámbito de la poesía sobresalen dos estilos, el culteranismo con Luis de Góngora y el conceptismo con Francisco Quevedo. Entonces aquí tenemos unos autores, Hernando Domínguez Camargo, Francisco Josefa de Castillo, Juan de Castellanos. Poesía del siglo XIX. La poesía colombiana del siglo XIX incluye tres momentos claves en cuanto al estilo o temas tratados: estilo neoclásico, estilo romántico y estilo modernista. Entonces las características, lo más importante, a comienzos del siglo XIX predomina el neoclasicismo, los discursos y proclamas políticos. Entre 1830 y 1910, con el romanticismo, los temas ceden hacia lo sentimental, los autores deciden usar el verso libre. Bueno, aquí tenemos en neoclasicismo, tenemos a José Fernández Madrid, José María Grueso, Luis Vargas Tejada, José Joaquín Ortiz. En el románticos tenemos a José Eusebio Caro, Rafael Pombo, Gregorio Gutiérrez González, y en el modernista, José Asunción Silva, Guillermo Valencia. Poesía del siglo XX y contemporánea. La definición: la poesía del siglo XX tuvo la presencia de diversos grupos con intereses y estilos característicos. En la actualidad los poetas no conforman un grupo determinado. La poesía de esta época se divide en cinco momentos: postmodernistas, los nuevos, piedra y cielo, mito o la generación truncada y el nadaísmo. Tenemos las características: los postmodernistas recogen la tradición presente, los nuevos proponen la expresión libre del pensamiento, piedra y cielo refresca la poesía nacional, vuelve la mirada hacia lo amoroso. Mito o la generación truncada abre las puertas a una comunicación con distintas expresiones de la literatura. El nadaísmo mostró una pasión por aprovechar los medios de comunicación para dar a conocer a sus representantes y propagar sus escritos. Los autores de postmodernismo tenemos a Porfirio Barbajocó y Luis Carlos López. Y los nuevos: Jorge Salamea, León de Grave, Luis Vidales, Aurelio Arturo. Piedra y cielo: Jorge Rojas, Eduardo Carranza, Darío Samper. Mito o la generación truncada: Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cote Lamus. Y en el nadaísmo tenemos Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo Escobar. En el contemporáneo tenemos a María Mercedes Carranza, Mario Rivero, Raúl Gómez Jactín, Juan Gustavo Cobo Borda. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es el romanticismo. Temas, características y autores. El romanticismo en Colombia fue un movimiento literario que tuvo lugar durante el siglo XIX. Nació gracias a la fuente influencia de los ideales liberales francesas en Colombia y no por las necesidades sociales del país en aquella época, como sí sucedió en otros países latinoamericanos. El romanticismo es una corriente que nace en Colombia como respuesta a las tradiciones de las épocas.
Este movimiento promovía la emancipación de los individuos con el objetivo de fortalecer las características de las personas que parecían diluirse en la colectivización y unificación social cada vez más abrumadora del siglo XIX. Entonces, tema del romanticismo, el paisaje, el nacionalismo, vida y muerte. Las características son: predomina el sentimiento sobre la razón, el pasado percibido y recuerda con nostalgia, aquello que es bello es verdadero, hay un culto por el genio y la individualidad, el énfasis en la búsqueda de la libertad, manifiesto en todos los campos de desarrollo humano, lenguaje romántico y poético, fantasioso y alejado de la realidad, idealista y a veces pesimista. Los autores más destacados son Rafael Pombo, Julio Arboleda, José Eusebio y Jorge Isaac. Entonces ahí tenemos la historia de la poesía en Colombia y cómo también influyó la poesía en el romanticismo. Vamos con la evaluación. Primera pregunta. Colombia, de Jorge Isaac. Colombia, que de América es faro, Juan de Arona. En las noches azules de verano, su airón de fuego el puracé levanta. Huella del arquitecto soberano, huella no más de su divina planta. Raudales y torrentes abrillantan, dora los montes y en el verde llano. Ni aun a la prole del tupial ganano, el eco ronco de su trueno espanta. De tu yelmo, Colombia, ante la lumbre, luciérnaga es el fuego de ese monte, lodo la nieve de su altiva cumbre. El mundo de Colón es tu horizonte y mientras hayas esclavos bajo el cielo, habrá libertadores en tu suelo. De Jorge Isaac. En el poema anterior se evidencia la exaltación por la patria. Entonces aquí ya estamos hablando de la patria. La respuesta correcta es la A. Bueno, aquí dice la vela difusión de un ideal político no sana, el deseo por el amor imposible tampoco, el aprecio de un paisaje exótico. Aquí nos están hablando de la patria de Colombia. Entonces la respuesta es la A. Respuesta correcta A, respuesta que dimos la A. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo poema de Jorge Isaac. El verso, en las noches azules de verano, rima con el siguiente verso. En esta parte nos dice, en las noches azules de verano, su airón de fuego, el puraz se levanta, huella del arquitecto soberano. Siempre en un poema, o casi siempre en un poema, viene la primera y el tercer verso riman. Entonces, en las noches azules de verano, su airón de fuego, el pureza se levanta, huella del arquitecto soberano, huella no más de su divina planta. Entonces están estas dos rimando y estas dos rimando. Entonces la que rima es huella del arquitecto soberano. Entonces aquí está huella del arquitecto soberano. La isla D. Entonces, la respuesta que dimos fue la D y la respuesta correcta la D. Vamos al siguiente tema, crónicas periodísticas. La crónica periodística es un género de periodismo que consiste en la narración de una serie de acontecimientos de manera ordenada
y desde que inician hasta que finalizan. De allí que su nombre esté relacionado con el término griego cronos, que se traduce como tiempo, es decir, que los sucesos se exponen tal como van ocurriendo. Una crónica periodística puede tener un carácter informativo y a su vez interpretativo. Esto se debe a que el cronista, periodista o autor se convierte en testigo de los hechos para darlos a conocer. Al mismo tiempo, el autor puede dotar al texto de algunas apreciaciones personales por estar presente en lo que ocurre. Entonces, son historias que cuenta, que sucedieron y que el autor o el periodista cuenta y él puede anexar, dar su propia opinión. Las características de las crónicas periodísticas son: una crónica periodística presenta las siguientes características. Autoría presencial, lo que estamos hablando. Un estilo. Entonces, como si bien toda crónica periodista se caracteriza por ser sencilla y clara, también es cierto que su estilo narrativo y estético va a depender en cierta medida del autor. Es quien le imprime particularidad, originalidad y creatividad. Entonces, además el autor escribe esa crónica de forma creativa. Género mixto. La crónica periodista se distingue por ser un género mixto dentro del periodismo. Eso significa que por un lado informa y por otro expone los juicios interpretativos del autor. Es decir, que además que está informando, también da su punto de vista. Narración sucesiva de los hechos. Una de las características principales de la crónica es la manera secuencial o sucesiva en que cuenta los acontecimientos, todo ello dentro de un tiempo en un orden cronológico. Entonces va contando en un orden cronológico lo que sucedió en ese momento. Tiene una estructura. La crónica periodista goza de libertad expresiva y estilística, lo cual se debe a que el estilo está marcado por el autor, lo que ya habíamos dicho también, por el estilo. Exactitud en la narración de los hechos. Si bien en la crónica periodística el autor puede expresar su punto de vista u opinión, debe mantener la objetividad de manera que la información se dé a conocer tal como fue observada. Entonces, además de dar su punto de vista, debe contar lo que sucedió. Exposición. La exposición de la crónica periodística puede darse de manera oral o escrita. Bueno, aquí creo que se repitió. Estructura. Tiene una estructura, también tiene una entrada. La entrada es una crónica periodística que por lo general está compuesta por una frase corta o un título que puede estar acompañado por un antetítulo y un subtítulo. El cuerpo es la parte de la crónica periodística en que se informa detallada y secuencialmente lo contenido. Y por último tiene unas conclusiones. La conclusión de la crónica periodística está basada en la subjetividad del autor con respecto a los hechos narrados. Entonces ya es lo que el autor piensa y da a entender lo más principal del cuerpo, o sea, de la parte de que narró esa crónica. Entonces vamos a la evaluación. Nos dan dos preguntas. Entonces dice, la primera verbena que Dios envía. Se ha inaugurado hoy la verbena de la princesa, de la calle de la princesa. Era tradicional y como cosa de tradición, algo consustancial con el espíritu del pueblo madrileño, que la primera verbena urbana que acontecía con los primeros efluvios de mayo y los brotes incipientes de las islas fuera la de San Antonio de la Florida. Y era esto tan
de tradición que en torno a ella se creó un rico florilegio de canciones y un copioso refranero que aborrotó el folclore local. Pero eso fue hasta hace poco tiempo, unos 4 o 5 lustros a lo sumo, cuando ya Antoñito Casero había perdido la gracia de la tercera juventud y la gracia de tu lira chispera, que era impotente para cantar la caleza mecánica, HP, la línea insinuante y espigada de la chamberilera sin requilorios de Manila o de Erespón. Ahora, la primera verbena que Dios envía es la de la princesa, y si todavía no tiene su tradición y su cancionero, no tardará en tenerlos, porque para que los conquistase, pese a su juventud, un elemento inapropiable, sugerente con que penetrar en el alma y en las costumbres populares, ser verbena. El texto tiene la intención de recrear de manera poco detallada un suceso carente de interés para un pueblo, contar de forma muy detallada una fiesta que desapareció en un pueblo, relatar de manera ordenada un acontecimiento de tipo cultural de un pueblo. Entonces, como ya dijimos, una crónica es contar de forma ordenada un acontecimiento que hubo. Entonces, relatar de manera ordenada acontecimiento de tipo cultural de un pueblo. Marcamos la C y damos calificar. Entonces, la respuesta correcta es la C. Nos dan el mismo texto, la primera verbena que Dios envía. La palabra subrayada en el primer párrafo hace referencia a esta palabra, ella. Y era esto tan de tradición que en torno a ella se creó un rico florilegio de canciones y un copioso refranero que aborrotó el folclore local. Aquí nos está hablando de ella, que estamos hablando de la verbena de la princesa. Entonces, de la calle de la princesa no. De San Antonio de la Florida tampoco, porque eso es el masculino. Y están hablando de ella. La tradición tampoco. La verbena de la princesa. Entonces la respuesta correcta es la D. Marcamos la D y damos calificar. Respuesta correcta D. Respuesta que dimos D. Entonces vamos a la producción de texto discontinuo. Producción de textos discontinuos. Mensaje publicitario. ¿Qué es un texto publicitario? Texto publicitario es aquel que intenta llamar la atención de los usuarios y convencerlos de realizar una determinada acción, que no necesariamente debe ser la toma de la decisión de compra. Esta clase de mensaje también puede incentivar a establecer contactos, pedir presupuestos o simplemente solicitar más información acerca de un determinado producto o servicio. En pocas palabras, un texto persuasivo con fines comerciales por el cual resulta valioso dentro de la estrategia de promoción de marketing digital. Un aviso o anuncio que incluya un texto publicitario puede llegar a miles de usuarios y generar múltiples oportunidades de venta. Aquí cuando se hace un aviso o un anuncio publicitario y es convincente o persuasivo, tiene muchos y muchos usuarios que la comparten. ¿Cómo elaborar un texto publicitario? Generalmente la estructura de un texto publicitario consta de un titular, una ilustración o imagen, el cuerpo del texto y finalmente elementos alusivos a la marca, principalmente el logo. 1. Define al público objetivo. Se trata de segmentar el mercado para definir a qué grupos o tipos de personas se dirige el texto, aunque un texto puede tocar a miles de individuos
con diferentes características. Siempre debe apuntar a un grupo en particular que es el público objetivo. Estudia el público objetivo. Una vez segmentes el mercado, estudia muy bien el público objetivo. Entre otras cosas, preocúpate por conocer sus necesidades, dolencias, preferencias y el lenguaje que utiliza. En este enlace encuentra un contenido sobre cómo definir la ausencia objetiva de sus campañas publicitarias. 3. Define un objetivo. Básicamente debes definir por qué el texto publicitario. Algunos objetivos que puedes trazarte son el aumento de la demanda de un determinado producto, incrementar el reconocimiento de marca o generar contactos comerciales para el equipo de ventas. Elige uno o varios canales. En la actualidad, las redes sociales, el email y muchos otros canales digitales resultan grandes aludidos para difundir el texto publicitario. Inicia el proceso creativo. Aunque parezca poco definir y conocer el público objetivo y tener claro cuál es la meta, además de determinar los canales, son suficientes elementos para iniciar el proceso creativo de un texto publicitario. Entre otras cosas, haz una lluvia de ideas que permita tener un panorama de cómo podrás desarrollar el mensaje. Pon manos a la obra. Se trata de la redacción del texto siguiendo principios que ya hemos mencionado como originalidad, claridad y síntesis. Revisa. La revisión son indispensables, pues son filtros que garantizan un buen mensaje final. Bueno, entonces aquí ya tenemos qué es un texto publicitario, cómo elaborar un texto publicitario, que nos dan 7 pasos. Entonces vamos a ir a la evaluación. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, los hinchas de tu equipo favorito de fútbol te pidieron elaborar un mensaje publicitario para llevar gente a otra ciudad, a ver tu equipo jugar contra el Deportivo Fútbol Club. Cuando ya tienes listo el mensaje, te das cuenta de que algo no funciona con el inicio del texto que comienza de la siguiente manera. Prepárate para vivir lo mejor de la Copa de Clubes. Planes turísticos para acompañar a nuestro equipo deportivo Maravilla. ¿Qué nos faltaría acá? Bueno, aquí debería comenzar con mayúscula, pero entonces eso no, bueno, eso es lo principal. Entonces, para arreglar el problema, cambias el inicio del aviso. Entonces aquí está haciendo como emotivo, como entusiasmado, como animando. Entonces lo que hace falta son signos de admiración. Prepárate para vivir la mejor copa de los clubes. No está haciendo una pregunta. Prepárate para vivir lo mejor de la copa de los clubes. Esta sí es, ya que tiene signos de admiración y está motivando. Prepárate para vivir la mejor copa de clubes. Termina en 4 signos de admiración y no existe. Y esta pues lo que le está diciendo el error que comienza con mayúscula. Pero entonces la idea es que el título o el inicio de su texto publicitario comience como motivando a la gente. Entonces la respuesta es la B. Respuesta correcta B, respuesta que dimos la B. La siguiente pregunta. Un amigo te encargó un aviso publicitario para la siguiente imagen y te pide que escribas un texto para así dar a conocer su oficio. El texto que redactaste fue el siguiente. Entonces tenemos la imagen de un señor que está arreglando una bicicleta. Cursos rápidos y económicos de conducción de bicicletas. No tiene nada que ver con la imagen. Participa en la primera competencia de bicicross en el cerro La Cumbre. Tampoco tiene que ver nada con la imagen. Taller de reparación de bicicletas.
de todas las marcas teléfono 7777. Esa sí tiene que ver porque vemos al señor con una llave. Inscripciones abiertas para cursos de mecánica, teléfonos 444455. Aquí se ve que está arreglando una bicicleta, entonces es un taller de reparación de bicicletas de todas las marcas. Entonces la respuesta es la C. Entonces la respuesta correcta sí era la C. Cerramos y hemos terminado con los 4 temas de esta fase. Ahora vamos a ver el cuestionario para que ustedes investiguen. Primera actividad para investigación. ¿Qué es un ensayo literario? Crítico, científico y argumentativo. ¿Cuáles son sus características y cuáles son sus partes que la conforman? Además, deben dar un ejemplo de cada uno, no tan largo, cortico. 2. Vamos a realizar una línea del tiempo de la historia de la poesía, con fechas y todo, y las características más importantes de cada fecha. Entonces deben investigar muy bien y de cada fecha de esa poesía colombiana. 3. Investiga 2 crónicas periodísticas y las escribe en el cuaderno. 4. Investiga qué es un texto publicitario, cuáles son sus características y cómo se realiza un texto publicitario. Y debe realizar un texto publicitario de algún tema que usted crea conveniente. Recuerda que debe tener una imagen y algunas frases muy breves, el logo, etc. Esa es la actividad que debe realizar en su cuaderno. Deben entregar bien organizado, puntualmente y con márgenes. Que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias.